En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con esta serie de Santiago. El tema para hoy es la atención de la palabra de Dios. La atención de la palabra de Dios. Por favor, acompáñame a la palabra, a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Continuamos con nuestra serie de la epístola de Santiago. Hoy nos corresponde Santiago 1, 19, 21. Reitero el tema de hoy, la atención de la palabra de Dios. Vamos a leer. Qué bueno que me puedas acompañar en voz alta también a leer la palabra de Dios. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, ahí está. Estos 3 versículos son los que vamos a desarrollar, y lo primero que tenemos que entender es que al llevar la secuencia, porque estamos llevando una secuencia versículo por versículo, fíjate que el versículo 18 de Santiago, que lo miramos el domingo pasado, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias. ¿De qué? De sus criaturas. Entonces, lo que vamos a comprender en estos 3 versículos de la epístola de Santiago, se nos está diciendo es cuál es la actitud del nacido de nuevo para recibir esto que estamos escuchando hoy, la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que debemos tener los nacidos de nuevo para recibir la palabra de Dios? ¿Por qué nacidos de nuevo? Porque el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos. Le está hablando a personas, hermanos, personas que se identifican plenamente con Jesucristo como Señor y como Salvador. Por eso dice: por esto, mis amados hermanos. Bueno, entonces, ¿cuál es la actitud? Y esos versículos nos van a dar varias características de esa actitud que debemos tener para recibir la palabra de Dios, pero también nos va a dar amonestación de cómo no debemos hacer. Así que vamos a tener un listado de esas características, pero también de qué no debemos hacer al recibir la palabra de Dios. Bueno, muy bien, entonces miremos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Para oír qué? La palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. Mira que vamos entendiendo el contexto. ¿A qué se refiere esto específicamente? Para oír es la palabra de Dios. ¿Y cuál entonces debe ser nuestra actitud para oír la palabra de Dios? Vamos a mirar en este primer punto. En este primer punto vamos a mirar 2 características. La primera, anhelo de recibir la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser tu actitud? Anhelo de recibir la palabra de Dios. Porque tenemos la posibilidad de leerla, pero también de escucharla. De leerla y de escucharla. Entonces, debe haber anhelo en nuestra vida. Hay anhelo en nuestra vida para recibir la palabra de Dios, y debemos entonces orar. O sea, ese anhelo va acompañado con la oración. Miremos estos pasajes rápidamente. Salmos 4:3. Salmos 4:3. Para entender que debemos tener anhelo, y ese anhelo debe ir acompañado de oración. Oración, pidiéndole al Señor. Dice:
Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Cuando nos disponemos para recibir la palabra de Dios, oremos, pidámosle a Dios que tengamos el entendimiento, pidámosle al Señor que podamos comprender lo que vamos a recibir, porque a veces no lo entendemos, a veces hay distracción, a veces hay cansancio, a veces nos queremos dormir, ¿no es cierto? Entonces pidámosle al Señor porque tenemos anhelo, hay que tener anhelo, y para desarrollar ese anhelo hay que orar. Si no oramos, no, hay que orar, hay que pedirle al Señor. Miremos también Salmos ahí, 65:2, Salmos 65:2, donde nos dice la palabra de Dios: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. El Señor oye la oración de sus hijos. Tengámoslo muy presente, de sus hijos. El Señor oye la oración de sus hijos. Así que tenemos ese primer punto, es anhelo. Y ese anhelo va acompañado de la oración. Vamos con el segundo punto. Y el segundo punto, vamos a ir rápidamente a Hechos 17:11. Hechos de los Apóstoles 17:11, donde vamos a encontrar unos hermanos de una población, y esa población es Berea. Hechos 17:11. Dice la palabra de Dios. Leamos desde el 10. Leamos desde el 10. 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese segundo punto tiene que ver con gozo, con solicitud. El primer punto, anhelo, acompañado de la oración. Ahora el segundo es con gozo, o sea, con toda solicitud, es decir, con toda atención. Y esto nos dice que los de Berea tenían una característica especial. No era que los de Tesalónica no hubiesen recibido la palabra, no, porque cuando tú lees todo ese capítulo 17 del versículo 1, te das cuenta que los de Tesalónica sí recibieron la palabra y la recibieron bien, pero lo que pasa es que los otros, los de Berea, tenían algo especial, eran más ávidos, eran más atentos para recibir la palabra de Dios. Miremos de todas maneras cómo lo recibieron los de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Miremos de todas maneras cómo lo recibieron ellos. ¿Sí ves? La misma Biblia apoya la misma palabra. La misma palabra se armoniza con toda la palabra de Dios. Primera a Tesalonicenses 2:13. Para poder comprender cómo recibieron ellos la palabra de Dios. Así que miremos ahí rápidamente. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que los de Tesalónica recibieron la palabra también bien, ¿sí? Pero los de Berea lo hicieron con toda solicitud, disposición. Ellos estaban muy atentos, ellos querían la palabra, tenían hambre, sed de la palabra de Dios. Ellos son un ejemplo, los de Berea, y tenemos nosotros que tomar ese ejemplo para nuestra vida, que la palabra, desear la palabra de Dios. Bueno, entonces ahí tenemos esos dos puntos muy importantes. Vamos a mirar ahora lo que nos dice el versículo 19, ¿no? Lo que nos dice el versículo 19. El versículo, perdón, ¿sí? 19, sí, sigamos. Porque ya hablamos que todo hombre sea pronto para oír, ¿qué? Oír la palabra. Tenemos que ser prontos para oír la palabra de Dios. Esto es una alerta cuando nos hablan de la palabra. Pero mira lo que dice: tardo para hablar
¿Y qué más dice? Y dice, tardo para airarse. Ahí hay dos situaciones que nosotros no debemos hacer. No debemos hacer. ¿Qué es? La primera, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y entonces viene la pregunta, ¿qué nos está distrayendo para recibir adecuadamente la palabra de Dios? ¿Qué nos distrae? Pueden ser muchos puntos, ¿no es cierto? ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? Pensando, por ejemplo, creemos que esta palabra de hoy no es para mí, quizás es para otro hermano, para mí no es. No es. Quizás pensamos que el predicador tiene algo contra mí y me está echando un vainazo, ¿no es cierto? Tiene algo contra mí, entonces yo no la recibo. ¿Sí ves? El solo hecho que piense que el predicador me está dando un vainazo, no. Y entonces, ¿qué viene? Empezamos a hablar. Empezamos a desviarnos. Porque cuando empezamos a hablar y si ataca nuestro corazón, de pronto hasta también nos airamos. Y ahí claramente la Biblia nos dice, no, que seamos tardos para hablar y tardos para ¿qué? Airarnos. Miremos Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Para seguir avanzando en este tema. Eclesiastés 5:2, donde la palabra de Dios nos dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean ¿qué? Pocas tus palabras. Tenemos que tener mucha reverencia por la palabra de Dios. Mucha reverencia por la palabra de Dios. Si ves, a veces juzgamos rápidamente la misma palabra de Dios. Es que esto no es para mí, es que tienen algo contra mí, es que tal cosa. No. Por eso ahí la palabra nos está diciendo, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Más bien que nuestras palabras sean pocas. Que nuestras palabras sean ¿qué? Pocas. Miremos otro pasaje, Proverbios 10:19. Proverbios 10:19, donde la palabra de Dios nos dice, en las muchas palabras ¿qué? No falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí nos está hablando de la prudencia, ¿no? Recibamos con toda diligencia la palabra de Dios siendo prudentes, eso, porque ¿sabes qué? En tantas palabras que nos salen hay pecado. Claro, empezamos a hablar y entonces hay pecado. Por eso, esto que estoy haciendo, de pasar varios pasajes bíblicos, me ayudan para que no salga mi emoción y en mi emoción esté dándoles algo que es de mi carne. ¿Sí ves? La misma palabra me ayuda con varios pasajes bíblicos para que no salga de mi carne. ¿Sí? Y como dice ahí, entonces yo esté pecando por hablar tanto. ¿Sí? La palabra me ayuda. Por esto tomamos varios pasajes de un lado para otro, para que sea la misma palabra, dándonos a entender cómo debe ser nuestro actuar, no solamente de ustedes, sino también del predicador, de la persona que está dando el mensaje. Bueno, entonces, y ahí nos dice también de la ira, tardos para irarnos. Hablamos con Eclesiastés y Proverbios de que debemos ser prudentes, ¿no? Prudentes. Pero también ahí aparece otra palabra. La palabra es la ira, airarnos. Miremos Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Ahí que estábamos cerca de Proverbios. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahí dice, mejor es el que tarda en airarse. Ojalá podamos contar hasta 10, y si no nos calmamos, pues contemos hasta 100, y si no nos calmamos, pues contemos hasta 1000. ¿Sí ves? Ahí dice tardos en airarnos. Que estas palabras lleguen a nuestra vida, porque fácilmente somos un fosforito, nos prendemos muy rápido por cualquier circunstancia. Y aquí, en primera instancia, está hablando de la palabra, ¿no? Pero eso va acompañado de nuestro actuar de la vida. Fácilmente
nos ponemos un fosforito. Vuelvo y reitero, como el ejemplo es de la palabra, entonces alguien piensa, no, es que es contra mí. Y entonces la persona empieza a cambiar de color, se pone rojo. El predicador tiene algo contra mí, ese pastor tiene algo contra mí. No, ¿sí? ¿Quién le habrá contado? ¿Quién le habrá dicho? Bueno, sigamos entonces avanzando. Ya hablamos entonces tardos para hablar, tardos para airarnos. Mira que tenemos las siguientes características. Debemos ser ávidos para recibir la palabra. Por eso dice, prontos para oír, rápido, prontos para oír la palabra de Dios, anhelar la palabra de Dios. Pero tenemos que ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Bueno, ahora miremos el versículo 20. El versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No es cierto? Pero hay algo antes que se me quedaba presente, y es que cuando las personas airadas están airadas, generalmente distorsionan el mensaje de Dios. Cuando una persona está airada, generalmente distorsiona el mensaje de la palabra de Dios, o sea, lo cambia, lo modifica para su propio beneficio. Generalmente cuando uno está airado, entonces se puede hablar de algún pecado en particular, pero inmediatamente lo defendemos con nuestro pecado con otro pasaje de la Biblia, con otro pasaje de la palabra. Ah, el adulterio. Pero es que David cometió adulterio. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo lo toma la gente? Entonces, oye, ten cuidado con esto. Pero es que mira, David cometió adulterio. ¿Sí ves? Entonces, ahí está el problema. Inmediatamente distorsionamos la palabra de Dios. Y a esa persona que piensa así, hay que decirle, ¿y qué crees? ¿Que David se quedó con esa así, con así? No. O sea, David recibió una consecuencia y bárbara del pecado. Bárbara. O sea, el hijo se le sublevó, prácticamente toma el reino. Él le tocó salir rápido de Jerusalén y, ay caramba, y no solamente tuvo problema con Absalón, sino con muchos de sus hijos, ¿no? Vea, tan delicado eso, ¿no? Cuidado, tan delicado eso. Hasta en sus últimos días, cuando ya estaba bien viejito, ¿no? Estaba otro por ahí tratando de usurpar el trono y vienen por ahí y le dicen, luego el reino no era para Salomón. Y él ni se había dado cuenta. ¿Sí? Siempre tuvo esa dificultad después de eso. Siempre la tuvo. Entonces hay que tener cuidado porque fácilmente distorsionamos la palabra de Dios. Y mira lo que dice Lucas 8:18. Lucas 8:18. Sigamos mirando la palabra de Dios. Lucas 8:18 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Dice ahí, mirad pues cómo oís, porque a veces oímos solamente lo que nos conviene. Solamente lo que nos conviene, eso es lo que le ponemos atención, eso sí, pero cuando viene la exhortación de la palabra de Dios, empezamos a mirar al techo, empezamos a mirar al otro lado, una cosa, lo otro. Vuelvo y reitero, ¿cómo es nuestra atención para recibir la palabra de Dios? Por eso, si ves que entendemos, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí ves el ejemplo que dimos de David, del adulterio? Claro, porque la gente puede conocer la palabra de Dios, inmediatamente te cita ese pasaje. Y esto es de un pecado, pero aparecen muchos pecados, ¿no? Y entonces, pues rápidamente la gente empieza a relacionar y dicen, pues, si David lo hizo, que tenía un corazón conforme al de Dios, pues, ¿yo qué soy? No soy nada, entonces, ¿tengo esa licencia? No tenemos nada de esa licencia. No nos podemos equivocar. Miremos rápidamente qué nos dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8, precisamente para este tema del que estamos hablando. Que en esa ira del hombre, por supuesto, que no está la justicia de Dios. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice la palabra de Dios, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Mira lo que dice. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Mira esos puntos que nos aparecen allí de este pasaje que estamos examinando, ¿no? Ahí aparece que tenemos que ser
ejemplo para recibir la palabra, que tenemos que ser humildes a recibir la palabra. La palabra de Dios no es para contienda, y hoy mejor dicho, la palabra de Dios está en boca de todos, del impío, del falso cristiano, del cristiano, de todos. Todos creen saber hoy de la palabra. Eso hoy en día solamente mira las redes sociales y todos hablan de la Biblia. Pero ¿sí ves cómo debe ser nuestra actitud? De ejemplo, de humildad y de manifestando ese amor. Eso es lo que dice, por eso dice ahí, solamente hacer justicia. Justicia es el ejemplo de Jesucristo, porque somos justos solamente por medio de Jesús. Ese título tan maravilloso, oye, ¿sabes que eres justo? Pero ¿eres justo si realmente obedeces a Jesús? Y ahí está hablando, ¿qué? Del amor, de la misericordia. Por eso decíamos también de esa actitud amorosa, pero también de esa actitud humilde. Tenemos que ser humildes a recibir la palabra de Dios, porque ¿sabes qué? Quizás nosotros ya llevamos mucho tiempo en el cristianismo, 5 años, 8 años, 20, 30, 40, 50, 100 años, pero quizás dice, no, eso me lo enseñaron de esta forma, eso así no es. Humildad, tenemos que tener la humildad, todos. Esta semana estábamos en un seminario, quizás en algunas situaciones no puedo estar de acuerdo, pero con toda diligencia ahí, mirando, y así. Estábamos en un seminario esta semana, pero así es. Quizás en algo no estoy de acuerdo, entonces yo le digo, Señor, muéstrame, guíame, y empiezo a estudiar para ver si eso, como lo debería, si eso es cierto o no. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? Contención de la palabra de Dios. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que esto es así, es que esto es asá. No, la palabra no es para contienda, la palabra es para obedecerla. Y los que tienen ya buena capacidad de entendimiento de la palabra es escudriñar. Amor, humildad y ejemplo. Amor, humildad y ejemplo. Es que así no es, estás equivocado y eres un falso maestro. Entonces uno cuando le dicen así, uy, pero ¿cómo así? Amor, humildad y ejemplo, claro, porque es la misma palabra la que tarde o temprano se va a encargar de que esa persona se dé cuenta si realmente la estudia que está mal y pueda decir, ¿sabe qué, mis hermanos? Todos estos años que le he predicado, no les he predicado mal, por favor perdónenme, les he predicado mal, ¿sí? Que haya ese entendimiento de la palabra para poder corregir, pero cuando no hay humildad, entonces no corrijo y entonces que sigamos todos con el error, ¿sí? De eso se trata, de tener esa humildad. Bueno, entonces miremos Primera de Juan 2:9. Primera de Juan 2:9. ¿Ya lo tenemos? Primera de Juan 2:9. 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Señor es justo. Por eso en la ira del hombre no opera Dios. Mira que ahí nos identifica, mira, si sabéis que Él es justo, ¿quién es justo? Jesucristo. Si nosotros sabemos que Él es justo, ¿no es cierto? Sabed también que todo el que hace justicia, si nosotros nos identificamos con Cristo, estamos haciendo justicia, porque hemos nacido ¿de qué? De Él. Hemos nacido de Él, tenemos que identificarnos con Cristo. Si ves, y esto claramente nos está apoyando lo que estamos mirando en Santiago, que en esa ira del hombre, ahí no está Dios. En esa ira del hombre, ahí no está Dios. Miremos ahora el versículo que nos queda pendiente, que es el versículo 21, ¿no? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ¿qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando habla de desechar, tengámoslo presente, ahí está hablando de sacar la ropa sucia para recibir con dignidad la palabra de Dios. Desechad, es como si sacáramos la ropa sucia para recibir con dignidad la palabra de Dios. Tú no vas a invitar a alguien a tu casa cuando tu casa está patas arriba.
¿no es cierto? Cuando vas a invitar a alguien, pues estás arreglando tu casa y generalmente la casa está bien, pero viene alguien y uno arregla algo adicional, ¿no es cierto? Entonces tenemos que desechar eso, sacar toda esa ropa sucia para recibir con dignidad la palabra de Dios. Miremos qué nos dice Efesios 4:22, Efesios 4:22, donde nos dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa es la pasada manera de vivir. O sea, si yo era borracho en mi pasada manera de vivir, pues ¿sabes qué? Es que ahora no soy borracho. No tengo licencia ni para tomarme una copa. ¿Sí ves? Entonces, si me tomo una copa es que todavía sigue mi vieja manera de vivir. Es que yo antes era borracho, ahora no soy borracho y no tengo licencia para tomarme una copa, porque antes era borracho, ¿sí? Antes tenía problemas con el alcohol y solamente una copa me activa todo para volver a recordar esa vida pasada, ¿sí? Me activa todo, desde el olor, desde todo, ¿no? Y entonces el organismo que ya lo ha rechazado, uno dice, bueno, pero una copita no le hace daño a nadie. Una cervecita no le hace daño a nadie. Además la cerveza va acompañada con el asado, entonces queda perfecto. Que eso lo diga el que fue borracho, no ha nacido de nuevo. Esa persona no ha nacido de nuevo, porque la Biblia es muy clara, la vieja manera de vivir, eso quedó atrás, la vieja manera de vivir quedó atrás. Mientras sigamos consintiendo eso, así sea un poquito de por acá, un poquito de esto. Yo decía, si ves, ahora me tomaba una botella de whisky, ahora me tomo media. ¿Cómo voy mejorando, no? ¿Cómo voy mejorando? ¿Cómo voy ya? Y llegará el día en que ya ni siquiera una copita pequeñita y con hielo, no más. ¿Sí ves? Y así siguieron pasando, de 8 o 9 años siguieron pasando así, porque yo estaba consintiendo el pecado, mi pecado lo estaba consintiendo. ¿Y esa es la nueva vida? No, esa no es la nueva vida. Claro, porque dice, los borrachos no entran al reino de los cielos, dice, y entonces dice que esos eran antes. Y yo, oiga, pero si eran antes, pero si yo todavía sigo siendo eso, todavía sigo siendo borracho, entonces no he cambiado. Eso es, si ves, leyendo la palabra, eso es lo que me confrontaba, para que realmente pudiese haber un cambio en mi vida, para que realmente pudiese ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando ya uno es guiado por el Espíritu de Dios, ve esa cantina, ve todo eso, y dice, esto no me trae ningún beneficio. Esto me aleja de Dios, esto daña mi salud, esto daña mi vida espiritual, ¿no? Y uno sigue derecho. Bueno, sigamos avanzando. Miremos también entonces Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Es que ahí estamos hablando del viejo hombre, ¿no? ¿Sí ves? Aquí la exhortación es que no nos vivamos engañados, porque si todavía tenemos el viejo hombre, ¿cómo vamos a pensar que hemos nacido de nuevo si todavía tenemos el vicio del viejo hombre? Por eso ahí nos está diciendo, desechando. ¿Qué tenemos que desechar? Ese viejo hombre. Porque si realmente hemos nacido de nuevo, tenemos que vivirlo. Sí, tenemos que vivirlo. ¿Y cómo eso se vive? Mira, la tarea empieza maravillosa y la prueba de Dios es grandiosa. Lo empezamos a vivir, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia. Porque afuera y en la iglesia yo digo, qué maravilla, aquí todos son nacidos de nuevo, qué alegría. Pero, ¿cómo estamos en familia? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos comportamos con nuestra esposa, esposo, hermanos, hermanas, hijos? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con los principios y valores? ¿Sí? Entonces ellos sí se van a dar cuenta. Y ellos entonces, si aquí está el familiar, va a decir, caramba, pura apariencia. Entonces, ¿eso cómo se identifica? Como yo era antes. Yo era un religioso, porque es que hay algo que todos tenemos que entender. Todos en algún momento de la vida hemos sido religiosos. El que diga que no, se equivocó.
La Biblia lo apoya eso. Todos en algún momento de la vida hemos sido religiosos. Bajo ciertas circunstancias hemos sido religiosos. Bueno, sigamos avanzando. Ahí dice la palabra ¿qué? Toda inmundicia. Inmundicia. Entonces, ¿qué? Nos despojamos de toda esa inmundicia que tiene que ver con el viejo hombre, ¿no? Ese viejo hombre, esa actitud no cristiana, tenemos que sacarla de nuestra mente, de nuestro corazón. Todo eso lo tenemos que sacar. Y mira que ahí viene otra palabra, ¿no? Dice, y abundancia de malicia. Abundancia. ¿Qué quiere decir malicia? Quiere decir mala voluntad. Mala voluntad, o sea, abundancia de mala voluntad. Todo eso hay que sacarlo para recibir la palabra de Dios, porque si tú no vienes con la ropa así sucia, o sea, ni siquiera has orado, ¿qué Dios tiene para mí hoy? Señor, yo anhelo de escuchar hoy tu palabra, ¿qué tienes para mí hoy? No, vienes con lo que ha pasado ayer, con lo que ha pasado antier, con lo de toda la semana, toda esa inmundicia que hay en nosotros. Entonces, por eso dice abundancia de malicias, abundancia de mala voluntad. Miremos a Tito 3:3. Tito 3:3. Tito 3:3. Mira lo que dice. Porque nosotros también éramos, si ves, dice éramos, ¿qué? En otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos antes, todos, estos éramos antes. ¿Qué éramos antes? Pues ahí lo dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, esclavos del pecado, y deleites diversos. O sea, si esto es abundancia, es que es mucha abundancia de malicia, viviendo en esa malicia de envidia, aborrecibles y aborreciéndonos ¿qué? Unos con otros. O sea, ahí nos está diciendo esa mala voluntad. Tenemos que recibir la palabra ¿qué? Con atención. Y ahí dice, más bien, recibid, estoy leyendo el versículo 21 de Santiago, recibid ¿qué? Con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra, cuando hablamos de la palabra de Jesús, te va a salvar, pero solamente la palabra. Tengamos en cuenta algo, muy bonitos los testimonios, son hermosos, son maravillosos, muy bonitos, muy bonito la elocuencia del pastor, muy bonita la elocuencia del pastor, pero aquí nos dice que solamente la palabra de Dios te va a hacer salvo, porque en la palabra de Dios encuentras a Dios, encuentras a Jesús, encuentras el poder del Espíritu Santo. Solamente allí, solamente. Vuelvo y reitero, muy bonitos los testimonios, la elocuencia del pastor, pero solamente la palabra de Dios, ahí lo dice, solamente la palabra de Dios te va a hacer salvo. Esto confirma lo que dice el versículo 18, ¿sí ves? Todo es una secuencia, por eso es hermoso leer la palabra así, porque vamos entendiendo cuál es el mensaje original que dejó el Espíritu Santo para aquellas personas a las cuales se le dirigía Santiago, y a las cuales hoy en día también el Espíritu Santo nos da esa convicción de recibir la palabra, no adulterada. ¿Sí ves? Ahí dice que hay que hacer con mansedumbre. O sea que otra característica para recibir la palabra, no olvidemos lo que habíamos dicho, anhelo, gozo. Tercera característica, mansedumbre. Mansedumbre, tenemos que tener esa mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Dulzura, humildad, suave, perdonador, tener disposición. Mateo 5:5. Mateo 5:5. ¿Qué nos dice ahí el Evangelio de Mateo 5:5? Que nos está hablando ahí de las bienaventuranzas. ¿Quién es ese bienaventurado? De Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquella persona que es mansa a recibir la palabra de Dios y que no la pone en discordia,
Claro, lo que pasa es que hay algunos que desvían la palabra de Dios. ¿Sabes qué está pasando? El fenómeno de este siglo XXI, el fenómeno del siglo XXI es redes, internet. Entonces tú escuchas un predicador de aquí, 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 de allá. ¿Conoces el testimonio del predicador? Por eso tú estás aquí, para que me conozcas. A ver si soy digno de llevar la palabra de Dios. Y tú, predicador, ay, tan hermoso. ¿Conoces el testimonio de él? Estadounidense, mexicano. Tenemos que conocer. Vas a seguir a alguien que no conoces. Vamos a continuar con lo mismo, siguiendo a alguien que no conocemos. Porque seguimos a Jesús, pero no lo conocemos porque no leemos la Biblia. Entonces pasa lo mismo, utilizamos la internet. Es que se habla espectacular. ¿Y conoces el testimonio? ¿Conoces algo de su vida? ¿Tiene hijos, no tiene hijos? ¿Se separó, no se separó? ¿Era un borracho? ¿Qué? Tal cosa. Bueno, ¿están conociendo de mi vida o no? Y además ustedes están viendo cómo actúo. Porque con muchos hemos tenido la posibilidad de dialogar. Prácticamente 5 minutos o momentos aparte fuera del servicio, con muchos. ¿No es cierto? Ahí está. Pero nosotros seguimos al que elocuencia. Qué bonito. Mire qué profundidad ese mensaje. Y si no tiene testimonio, ¿qué tal lo que les dije en la introducción? ¿Qué tal que ese pastor estuviera golpeando a su esposa? ¡Qué palabra tan hermosa!, ¿no? ¡Wow! Y nadie se da cuenta que golpea a su esposa. ¿Y tú sigues a ese pastor? Primero, empecemos a investigar internet, a ver biografía, características, escuchar testimonios, todo eso, ¿no? Claro, a veces se levantan ahí también falsas calumnias, ¿no? Quieren desboronar a ese predicador. Pero bueno, ahí tienes otra ayuda maravillosa, el discernimiento del Espíritu de Dios. Pero eso lo del siglo XXI. Tuvieras predicadores de todos los colores, de todos los sabores, y la gente siguiendo, y no lo conocen. Por eso es la iglesia, para que nos conozcamos, para que compartamos, para que haya presión a ver cómo actúa el pastor en presión, para el hermano, el que es líder, lo presionamos un poquito a ver qué va a decir. Uy, no me gusta la iglesia, me voy. Bueno, pero para eso es, ¿sí ves? Para eso compartimos, para que nos, como se dice popularmente, y discúlpeme la expresión, para que nos midamos el aceite los unos con los otros. Sí, para eso es. Y obviamente cuando tenemos esos problemas, decir, bueno, hay que orar, porque me doy cuenta que el pastor hay veces se le va como en la ira. Vamos a acompañarlo, pastor, en oración. Entonces el solo hecho que me digan eso, me están diciendo que tengo ira. Y ay, caramba, y prediqué eso, tengo problemas. Gracias, hermanos. ¿Sí? ¿Sí ves la forma? No, pastor, vamos a orar, porque a veces se llena de ira. Entonces, debo entender que me están diciendo que yo tengo ira. Entonces yo digo, gracias, estoy predicando algo que no vivo. Tengo que ponerme de rodillas delante de Dios para que mi corazón sea sanado de esa ira. ¿Sí ves? Pero también si yo digo, oye, cuidado con tu ira, no, ya es diferente, ¿no? Ya, no, yo no tengo ira, no, ¿sabes qué? No me digas eso, porque la próxima no vuelvo. Entonces, si me dijeran eso, ¿sabes qué? Entonces yo no vuelvo, cierro la iglesia y me voy para otra iglesia. No puedo hacer eso, ¿no es cierto? Mira la diferencia, o sea, el predicar, por supuesto, tiene más compromiso, pero eso también debería ser del otro lado, ¿no? Que ustedes también nos ayudaran a nosotros, porque si uno les dice algo, ay, no, eso no es así. Y entonces, fácil para el hermano irse para la iglesia, y el pastor, entonces, ¿para dónde se va? No se puede ir, ¿sí ves? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que con toda, ¿qué? Mansedumbre. Recibamos la palabra de Dios con toda mansedumbre. Y finalicemos con Lucas 8:11. Lucas 8:11. Mientras tanto, mientras van buscando Lucas 8:11, les doy el resumen. ¿Cómo debemos oír la palabra? Con anhelo, con gozo, con mansedumbre, basados en la justicia de Cristo. ¿Cómo recibimos la palabra? Con anhelo, con gozo, con mansedumbre, basados en la justicia de Jesucristo. ¿Cómo no debemos recibir la palabra? Siendo tardos para hablar, tardos para airarnos, despojándonos de toda inmundicia y de toda malicia. Ahí está. ¿Qué nos dice Lucas 8:11? Lucas 8:11 nos está hablando de la parábola del sembrador. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la
palabra de Dios. Mira la semilla. Tú conoces la semilla de cualquier matica vegetal, ¿no es cierto? Tú conoces. Es algo pequeñito, pero después ¿cómo? Crece. Esa es la palabra de Dios, ese es el poder de la palabra de Dios. Algo tan pequeñito, cuando estás escuchando con toda atención, diligencia, con gozo la palabra de Dios, es algo que después va a crecer, se va a multiplicar de una forma impresionante, milagrosa, eso pequeño, algo que tú estás hoy aquí sentado, sentada, recibiendo el mensaje, pero si lo haces con atención, disposición, es algo que va a crecer y que va a dar fruto, y fruto en abundancia, gloria a Dios, fruto en abundancia. Entonces, ¿qué debemos tener? Anhelo por la palabra, gozo, recibir la palabra con mansedumbre. Recuerda, la palabra de Dios no es para contienda. Cuando tú tienes discernimiento del Espíritu de Dios, tú dices, no, eso que predican lo distorsionaron. Yo más bien me voy de acá, más bien me retiro de acá, más bien pues trato de hablar con el pastor para no formar una disensión ahí, no. Voy a hablar con él y le voy a mostrar con la palabra. Voy a mostrarle con la palabra. Y entonces quizás eso implique un estudio largo. Porque vuelvo y digo, un versículo, si con un versículo apoyamos nuestra teología, no se puede. Pero hoy en día muchos predicadores con 1, 2 o 3 versículos apoyan una teología. No se puede así, mis amados hermanos. Eso no se puede así. Lo que pasa es que como así nos enseñaron. Pero gloria a Dios que el Señor nos despierta a muchas personas. Y dice, no, tenemos que estudiar aquí la Biblia. Entonces, ¿qué nos toca? Sentémonos. Un día, 2 días, una semana, un mes, un año, y ahí vamos. Esto no se soluciona de un día para otro. ¿Tú sabías las diferencias, por ejemplo, que había entre San Agustín y Pelagio? Nunca resolvieron sus diferencias. ¿Tú sabías las diferencias que había, por ejemplo, entre Calvino y Armino? Nunca las solucionaron, porque nunca tuvieron la disposición de sentarse, de decir, vamos con mansedumbre, a ver, explícame. Mira, te muestro esta. Y esto. No, orgullo, es que esto es así y punto. No puedo ser piedra de tropiezo para mis hermanos, porque quizás alguno de mis hermanos que hoy se ha sentado ha recibido la palabra con mansedumbre, con gozo, con humildad, y está sucediendo algo poderoso que muchos no se dan cuenta, pero que Dios sí se está dando cuenta. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pongámonos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.